Bien, como les decía, esta clase va a ser de sensores y la clase siguiente va a ser de detectores para redondear el bloquecito que vimos en la primera clase, cuando teníamos un lazo cerrado, de captadores. O sea, vamos a ver sensores, cuando hablamos de sensores en la jerga le decimos, en realidad no lo decimos si no está mal dicho, sensores con medición analógica, o sea, una medición continua de la variable. Cuando hablamos de detectores tipo on-off, o sea, de una medición discreta. Y esto quiero que quede bien en claro. O sea, discreto, estoy hablando de una medición discreta, cuando hablamos de detectores, a una señal que me envía ese detector o sensor detector, porque un sensor también es un detector es un sensor, o sea, un sensor discreto, un sensor o no. Pero para diferenciarlo le decimos que es un detector. Bien, el detector me envía una señal a mi sistema que es discreta, on-off, o sea, digital. Un sensor, cuando hablamos solamente de un sensor de medición continua, estamos hablando de una señal analógica, o sea que puede tomar infinitos valores. Ya vamos a ver qué señales eléctricas, neumáticas, van a estar normalizadas, van a ser normalizadas para tomar esas variables, para leerlas en mi controlador, indicador, registrador, etcétera, que ingresarán a el lazo de control. Lo mismo en el caso de los detectores, pero en el caso de los detectores vamos a verlo en la clase que viene, que son otro tipo de sensores que me proveen una señal discreta. Bien, ¿se entendió? Eso, está claro. Porque después cuando veamos actuadores también va a aparecer lo mismo. O sea, actuadores una señal analógica y discreta. Bien, ahora para comenzar la clase de sensores vamos a nombrar y vamos a describir las características que tenemos en cuenta para seleccionar un sensor, características generales, y vamos a priorizar, esperen que falta el puntero, vamos a priorizar las características estáticas, que son las que más tenemos que tener en cuenta para seleccionar una clase de sensor, un sensor en particular. Y vamos a nombrar algunas características dinámicas, pero las que hay que tener en cuenta son características estáticas, como ser campo de medida o rango, resolución, exactitud, precisión, linealidad, sensibilidad, ruido e histéresis, y algunas dinámicas que pueden importarnos es velocidad de respuesta, respuesta en frecuencia y estabilidad. Bien. Comenzamos por campo de medida de un sensor o rango del sensor. Bien, el campo de medida de un sensor, como dice aquí, es el rango de valores de la magnitud de entrada comprendido entre el máximo y el mínimo detectado por un sensor, con una tolerancia de error aceptable. Y esto, me quiero detener en la última parte, una tolerancia de error aceptable. O sea, ¿qué significa? Que si ustedes ven un sensor, por ejemplo, de presión, y les dice que puede medir desde 0 bar, que es una medida de presión, o PSI, o kilogramos sobre centímetro cuadrado, etc. Por ejemplo, bar. Si les dice
de 0 a 2 bar, por ejemplo, significa que la salida eléctrica o neumática o lo que fuere del sensor corresponde a un 0 de la salida, que es el 0 bar, y a un valor determinado de corriente o tensión normalizado que equivaldría a el máximo de la medida, que sería 3 bar en este caso que dijimos recién. Bien. Pero eso no es todo. ¿Por qué? Porque en realidad mi sensor puede medir fuera de este rango, fuera de este campo de medida. Pero ¿qué ocurre? Si me voy de este campo de medida, y bueno, vamos a estandarizar todo para una variable de temperatura. Entonces siempre vamos a hablar de variable de temperatura como en la clase pasada. Yo puse el ejemplo de presión y de hecho el ejemplo de presión me sirve para determinar otra cosa. El campo de medida significa que si me voy de este rango de medida, por ejemplo, en temperatura, si me voy del rango de temperatura, acá estamos hablando, por ejemplo, de 3000 grados centígrados, si me voy a 4000 grados centígrados, bueno, bastante, no significa que el sensor no me puede medir esa temperatura, sino que probablemente me pueda llegar a medir esa temperatura, aclarando que si me permite la física del sensor, o sea, si no tengo una destrucción total del sensor, porque a 4000 grados probablemente se destruya el sensor. Si no es el caso, depende del sensor, me podría llegar a medir 4000 grados, pero ¿qué? Pero se va la medición, se va fuera de las tolerancias del error aceptable del sensor, o sea, no está dentro de la clase del sensor de medición. Del sensor me podría llegar a medir 4000 grados, pero ¿qué? Pero se va la medición, se va fuera de las tolerancias del error aceptable del sensor, o sea, no está dentro de la clase del sensor de medición. Por lo tanto, si estoy midiendo dentro del campo de medida del sensor alguna variable, indudablemente el sensor me está garantizando, si está en óptimas condiciones el sensor, obviamente, me está garantizando que el error que voy a tener de la medición está dentro de la clase del sensor, o sea, de la clase que nos dice el fabricante, que tiene como error máximo el sensor. Ahora, si me voy fuera de este rango, probablemente pueda seguir midiendo, pero ese valor se va a ir fuera del rango de tolerancia de error que tenga y fuera de la clase. Por otro lado, cuando empecé hablando del sensor de presión, porque fue el primero que se me vino a la mente, justamente el sensor de presión es los sensores de presión en general, también depende de la lógica de funcionamiento, de qué tipo de sensor sea, y vamos a ver que hay distintos métodos físicos para captar la presión, o sea, para traducir un valor de presión. Pero los sensores de presión en general son muy sensibles a la medición fuera del rango de medición, o sea, a la toma del dato, a la medida fuera del rango de medición del sensor. ¿Por qué? Porque en muy poca medida, si nos vamos fuera del rango de medición del sensor de presión, probablemente provocamos la destrucción del sensor. Es uno de los pocos sensores que ocurre esto, ¿no? Y bueno, salvo en la temperatura, pero la temperatura es más versátil. ¿Por qué? Porque generalmente cuando nos vamos por arriba
del rango de medición en muy poco valor, se produce la destrucción del sensor. O sea, se rompe el diafragma del sensor y pasa a medir nada, cero. Y de igual forma, o sea, yo dije el valor máximo, igual forma para abajo, el peor. O sea, cuando tenemos una depresión, generalmente los sensores que se utilizan en instrumentación analógicos no soportan una depresión, y menos si es brusca, y se produce la destrucción del sensor. Por lo tanto, ni por debajo ni por arriba nos podemos pasar mucho del rango de medición del sensor, porque se va a producir la destrucción, aparte de lo que dije anteriormente, que es van a medir fuera de la clase del sensor. Sí, por ejemplo, el caso de los presostatos. Bueno, presostato es un sensor de presión. Más que todo estaba hablando de sensores de presión para instrumentación de tipo analógico. Bueno, ya vamos a ver, con salida eléctrica sobre todo. Bien. Otra característica estática fundamental es la resolución. La resolución, como nos indica aquí, la mínima diferencia entre dos valores próximos que el sensor es capaz de distinguir. Y tenemos el típico ejemplo de la regla. Tenemos una regla aquí y según la conclusión le voy a preguntar a ustedes, ¿cuál tiene mejor resolución? O sea, ¿el calibre o la regla? Así como ven. Voy a aprovechar a tomarme un mate porque hoy sí secuestré un mate. Y como todavía no almorcé, este es mi almuerzo. Bien. O no sé si tan bien. Bien porque me están contestando algo. Bueno, pero estamos hablando de la resolución. Después vamos a hablar de la precisión. O no pregunté la precisión. Si tienen, hago una aclaración, eh, que tiene AR, bueno, el número de documento, eh, si entra a las configuraciones a editar mi información, puede cambiar el número de documento y puede poner el nombre, cosa de por ahí distinguirlos y si tengo que señalar a alguien que me hizo una pregunta, que me dio una respuesta, lo puedo hacer. Bien, igual. Bueno, puede ser como no. O sea, ustedes dicen el calibre, yo creo que probablemente sea el calibre, ¿no? ¿Por qué? Y más si es un calibre con display, ¿no? Bueno, en el caso que tenga el display, vamos a ser más precisos en otro error que se puede denominar error de apreciación o error por la medición propia que puede tener el observador, o sea, el operario que va a medir. Que ese error se elimina con eh, un display digital de este tipo. Bueno, pero ese es otro tipo de error. Bien, acá nos dice el calibre que tenemos una medición de 21,50 milímetros. Vamos a ver. Bien, sí, está bien, ¿no? Hay un punto ahí. Bien, 21,50 milímetros. Ahora bien, si yo, porque ustedes no están viendo bien la regla, o sea, ni yo la veo acá, si yo esta regla, vieron que tiene centímetros, el centímetro lo divido en 10 y tiene milímetros, pero ahora bien,
Si a esos milímetros yo lo divido en 100, a cada milímetro, a cada linita, voy a poder distinguir, vamos a poner que no existe el 0 acá, porque de hecho puede ser que pase de 10 en 10 aquí, por lo tanto voy a tener 21,5. Entonces, si yo soy milímetro, entre línea y línea del milímetro lo divido en 100, voy a poder distinguir entre cada milímetro dividido 100, o sea, entre centésima de milímetro. Por lo tanto, si yo mido ahora con la regla y sacando que puedo llegar a tener un error por discrepancia en la medición del operario, un error de apreciación, voy a poder diferenciar entre décimas de milímetro, entre centésimas de milímetro. Por lo tanto, no, perdón, entre centésimas, está bien. Voy a poder estar midiendo 21,53 centésimas de milímetro. ¿Se entiende? Por lo tanto, en ese caso, si esta regla, le hago la división que recién les comenté, la regla va a tener mejor resolución que el calibre. ¿Por qué? Porque puedo distinguir entre centésimas de milímetro, o sea, entre pedacitos más cortitos. O sea, voy a poder diferenciar entre décimas, que es un valor más fino, que la décima que me está dando el calibre. ¿No se escucha? ¿Nadie escucha? ¿O solamente es Germán? Bien. Ahora le voy a decir al soporte técnico que resuelva el problema. Bien, obviamente que es un caso hipotético lo que estoy diciendo de la regla, porque no van a tener que verlo con un microscopio más o menos. Pero si se podría dar el caso, en definitiva la regla va a tener mejor resolución del calibre en ese caso. ¿No? ¿Se entiende lo que quiero decir? Es más que todo porque ustedes me dicen el calibre. ¿Por qué? Porque viendo el calibre se ve el calibre que tiene un display y me distingue entre décimas de milímetro, pero si yo puedo apreciar entre la división entre milímetros acá de la regla y voy a medir, probablemente tenga mejor resolución. ¿Por qué? Porque voy a poder distinguir entre los 21,53 y 21,54 que el calibre no va a poder. El calibre me va a dar un valor entre 21,5 y 21,6. ¿Se entiende? No va a poder diferenciar entre la décima, que es el 5 y el 6. En cambio, yo con la regla voy a poder tomar un valor que se encuentra entre el 21,5 y 6, que puede ser el 52, 53, 54, por ejemplo. Por lo tanto, ahí vas a tener una mejor resolución la regla. Después vamos a hablar de precisión. Iván, ¿se entendió el concepto de resolución de un sensor? O sea, si lo ven como el calibre, ¿cuántos dígitos tienen detrás de la coma? Sería mejor resolución cuántos dígitos más tengas detrás de la coma. O si no tiene punto y está midiendo en centésimas de milímetro, podemos tener mejor resolución porque la unidad es más pequeña y podemos distinguir entre un valor más chico.
claro, si la regla discriminara hasta la centésima, tendría mejor resolución la regla. Después tenemos el inconveniente de medir el buen ojo del observador, o sea, del operario, que ahí vamos a tener que pasar a hablar de otro error que es un error de apreciación de la medición que está tomando el operario con el instrumento. Bien, pero eso no es muy importante en la instrumentación, porque precisamente más tecnológicamente en esta época, porque nuestra intención es hacer un lazo cerrado de control y que el que queremos que tome la medición va a ser un controlador o un registrador, depende del caso. Bien, otra característica es la sensibilidad y nos dice que es la variación de la salida producida por una variación de la entrada. ¿Qué significa? La salida, y vamos a la tabla, esta tabla no la aclaré ya, la tercera tabla que vemos igual, son sensores que ya vamos a ver, sensores de temperatura. Distintos, es un sensor de temperatura en particular con distintos tipos de sensores de temperatura dentro de una cierta clase de sensores que vamos a ver. Bien, por un lado, y siempre todos los sensores en instrumentación, ¿qué van a hacer? Van a traducir un valor de la variable que yo quiero medir, por ejemplo en este caso la temperatura en grados centígrados, lo van a traducir a un valor normalizado, a un valor eléctrico que yo lo pueda tomar para realizar el control o la indicación. Por ejemplo, en este caso estamos traduciendo un valor, o sea, el sensor está traduciendo un valor de grados centígrados en temperatura a un valor en milivoltios, con lo cual yo en esos milivoltios lo voy a tomar, lo voy a medir fácilmente y voy a sacar el proporcional en milivoltios que va a ser la temperatura. Bien, por lo tanto, la sensibilidad es la relación entre la variación de la salida, o sea, la variación en milivoltios, va a ser la variación de la salida del sensor, o sea, la que me va a dar hacia el lazo de control, en proporción a la variación de la entrada. O sea, no es más ni menos que la pendiente de la curva del sensor, que tiene el sensor. Por ejemplo, tenemos el sensor E, un sensor de temperatura E, que como variable de entrada, o sea, la señal de entrada va a estar entre 0 y, vamos a decir, 1800 grados centígrados. Y en la salida voy a tener desde 0 milivoltios a 75 milivoltios. Por lo tanto, la pendiente de la curva, en este caso, va a ser 75 sobre 1800, dijimos. Bien. Ahora, vamos a tomar lo contrario. El sensor tipo R, por ejemplo. No importa el de linealidad, después vamos a hablar de la linealidad. Tenemos 3000 grados centígrados y la salida tenemos 15 milivoltios. Vamos a tener una pendiente que es 15 milivoltios sobre 3000 grados centígrados. Fíjense que esta, obviamente, va a ser, la pendiente va a ser mucho más chica, mucho menor que la de la clase E, ¿no?
Por lo tanto, vamos a decir que el sensor E va a tener mayor sensibilidad que el R, perdón. Si bien el R tiene más rango de medición, porque voy a poder medir un valor que va entre 0 y 3000 grados centígrados, tiene menor sensibilidad que el E, que tiene un menor rango de medición, que va de 0 a 1800 grados centígrados. ¿Por qué? Porque yo puedo diferenciar mejor la temperatura en milivoltios. ¿Por qué? Porque de 0 a 1800 yo estoy dividiendo esos 1800 grados centígrados en 75 milivoltios, que yo puedo diferenciar mejor los grados centígrados que tengo a la entrada en milivoltios, ¿se entiende? Que en el cambio el R, que en 3000 grados centígrados, de 0 a 3000 grados centígrados, solamente la salida me va a variar de 0 a 15 milivoltios. Por lo tanto, imagínense que estoy dividiendo 3000 grados centígrados en solamente 15 milivoltios que tengo para variar. Por lo tanto, la sensibilidad va a ser mucho menor. Porque al aumentar mucho la temperatura, me va a variar poco la salida. O sea, no va a haber muchos cambios en la salida, por lo tanto, no voy a poder, o sea, va a ser peor la medición, vamos a decir, o sea, o con menos sensibilidad porque va a variar mucho la salida del sensor, que es la señal que yo voy a tomar en mi controlador, en mi indicador o el elemento que fuese. A diferencia del E, que a poca variación de temperatura tengo mucha variación de milivoltios en la salida, por lo tanto voy a poder diferenciar mucho mejor las variaciones, en este caso de temperatura. Por lo tanto, la sensibilidad de este sensor va a ser mayor, porque a poca variación de temperatura varía mucho la salida de señal, o sea, los milivoltios que yo estoy tomando. ¿Se entiende? ¿Se entiende el concepto de sensibilidad? En definitiva, es la pendiente de la curva del sensor. Bien, por otro lado tenemos la linealidad. La linealidad, y como la palabra lo dice, lineal, la característica de tener cercanía de la curva característica a una recta especificada, o sea, a una recta. Y por otro lado nos dice que linealidad es equivalente a sensibilidad constante. O sea, ¿qué significa? Que yo si tomo cualquier punto de la recta, de la curva del sensor, tenemos que tener una pendiente constante, o sea, no variar la pendiente. Si hacemos la derivada de la curva en cualquier punto, no tuviera que variar la pendiente, ¿no? Tuviera que tener una pendiente constante o casi constante. Por lo tanto, eso me va a indicar que es una recta, ¿no? Porque me va a dar un valor siempre constante. Bueno, me estoy yendo por matemáticas, ¿no? No me voy a ir por ese lado. Fíjense, tenemos, y ya lo vemos a simple vista, que la curva EJ, los sensores EJ, T, K, N, son sensores con una linealidad, de mayor linealidad, o de sensores directamente lineales, porque ya siguen una recta, a diferencia de estos que son más cuadráticos, si se quiere. El R, el S, el B, el C con asterisco, por ejemplo, son sensores que a simple vista vemos que no son lineales, que siguen una curva, que son medio cuadráticos, no son lineales, estrictamente lineales. Bien, para este caso, lo que se busca siempre en instrumentación es tener siempre
un sistema lineal, o sea, queremos tener un sensor lineal, un controlador que tome valores lineales y que tenga salidas lineales, actuadores lineales, que tampoco existen, o sea, existen actuadores que no son lineales, pero por ahí se benefician del proceso de que no sea lineal ese actuador. Y obviamente que los sensores sean lineales, cosa que todo el sistema, todo el lazo, se maneje con una característica lineal. Yo a determinado valor de modificación del sensor, la salida del controlador sea proporcional a la entrada que recibió y que el actuador se modifique en proporción a la entrada, o sea, la salida del controlador, a la señal que le dio el controlador. Por lo tanto, buscamos siempre la linealidad en todo el sistema, en todo el lazo de control. Por otro lado, estos sensores que no son lineales se utilizan y se pueden leer los valores, o sea, traducir los valores de temperatura con un transmisor que llamamos, a ver, o sea, un transmisor o puede estar incluido en el mismo controlador, va a traducir esa variable de temperatura, en realidad el sensor traduce la variable de temperatura en milivoltios y el transmisor se encarga de que esos milivoltios se adapten a una señal más estandarizada que me sirva en mi sistema y aparte la linealizan. O sea, si tenemos una curva de este tipo, la van a transformar en una curva parecida a esta, lineal, con otra variable que puede ser corriente o presión aquí, no en tensión, en milivoltios, sino pueden ser en miliamperes o en PSI de presión, etc. O inclusive en voltios, y elevan la tensión para una mejor transmisión de la señal. Por lo tanto, estamos salvando el inconveniente que no sea lineal, o sea, de la linealidad de los sensores. Por otro lado, siguiendo con lo mismo, porque la linealidad también, o sea, ¿por qué un sensor puede ser alineal? Es debido a la saturación. La saturación, y esto doy siempre el mismo ejemplo, yo soy ingeniero eléctrico, y doy el ejemplo de un transformador que bueno, creo que la mayoría me va a entender. Un transformador, cuando se produce la saturación de un transformador, o por ejemplo la saturación de un parlante, que todos alguna vez han escuchado un parlante cuando se satura, cuando lo ponen tanto volumen que se empieza a escuchar mal, ya no se distingue tanto los sonidos como cuando está un poco más bajo, es debido a que el parlante se saturó. ¿Por qué? Porque el entrerriero, perdón, porque se produjo una saturación en bueno, de líneas de flujo en el hierro del transformador. Por lo tanto, la salida del transformador en el secundario va a tener una parte plana aquí, o sea, aquí comienza la saturación y por lo tanto se va a estancar la salida en este valle aquí. O sea, va a tener un aplanamiento de la curva. O sea, va a venir lineal hasta este punto y después va a tener un aplanamiento debido a una saturación. Significa que a medida que aumento el valor de entrada, ya la salida va a permanecer prácticamente constante porque ya se saturó, o sea, no puedo agregar más, bueno, en el caso del transformador no puedo generar más campo magnético porque saturé de hierro. En los sensores pasa algo parecido, en varios sensores pasa algo parecido, o sea, como que se produce una saturación del sensor,
medio físico con el que se está midiendo una saturación. Por lo tanto, si continúo aumentando la entrada, por ejemplo, vamos al caso de la temperatura, continúo aumentando la temperatura, la medición va a estar prácticamente estancada. Con los sensores de nivel también ocurre esto, hay varios sensores de nivel que producen una saturación, visto de afuera parece una saturación, sino que no es una saturación, sino es una discrepancia en la medición. Por lo tanto, cuando aumenta el nivel, llega a un valor determinado del nivel que no mide más el sensor y queda estancado en la última medición. Por lo tanto, va a dar un valor erróneo fuera totalmente del rango de la medición del sensor. Bien, por lo tanto, en esos sensores, cuando nos indican la saturación, el nivel de saturación del sensor, en realidad no es que nos están indicando, sino que nos va a indicar que está fuera del rango del sensor, significa que el rango del sensor ya ha terminado aquí. Pero podemos usar, o sea, el sensor se utiliza desde este punto, desde 0 a este punto, el rango del sensor, o sea, el campo de medida del sensor. Y dentro del rango del sensor, dentro del campo de medida del sensor, es estrictamente lineal la medición y va a medir con una clase que se encuentra, o sea, un error que se encuentra dentro de la clase del sensor, determinada por el sensor. Como cuando se produce la saturación al principio. O sea, se produce, o cuando se produce, no sé. Entonces, se produce cuando vos estás midiendo normalmente un valor lineal, o sea, tenés un valor a la salida, o sea, estás viendo un valor a la salida proporcionalmente a la entrada, o sea, proporcionalmente a la temperatura que estás midiendo. Hasta que llega un punto de saturación que se aplana la curva y por más que se aumente la temperatura, vos sabés que está aumentando la temperatura en el display o en el indicador, vamos a hablar así por ahora. Estamos viendo siempre la misma temperatura o muy poca variación de temperatura, es una saturación del sensor. Claro, no se por lo tanto, sí, por eso lo que explicaba anteriormente. No se satura al principio significa que probablemente el rango de medición de este sensor se encuentre hasta este punto. Lástima que no tiene, no tenemos en los ejes de abscissa ni de ordenadas tenemos valores, pero prácticamente en este punto decimos que el rango de medición del sensor va hasta este punto, o sea, este valor de medición. El campo de medida llega hasta aquí. Si nos pasamos de este rango de medida, probablemente tengamos una saturación. De hecho, en los sensores de presión también se da este valor de saturación. En algunos sensores de presión se da este caso de saturación. Y probablemente después de un cierto valor aquí caiga hasta cero porque se produjo la destrucción del sensor. Pero bueno, volviendo a la pregunta. No satura al principio, o sea, es estrictamente lineal y no se produce una saturación al principio. O capaz que me dicen, perdón, capaz me dicen por este corrimiento del cero. Esto es otro tema, un corrimiento de cero puede ser un error sistemático del, del instrumento que puede ser salvado sin problema. Y ya vamos a ver. Bien, histéresis. Volviendo al ejemplo, por ejemplo, del transformador, también el ejemplo del transformador se produce una saturación,
En realidad se produce una remanencia dentro del hierro del transformador. Por lo tanto, si invertimos la polaridad del transformador, obviamente el transformador es en corriente alterna para que se produzca la transferencia de energía, el paso de energía, eh, se produce un reacomodamiento dentro del hierro para producir el paso del campo magnético y ocasiona el efecto de la histéresis, que en este caso para la medición de sensores decimos que es la diferencia entre los valores de salida correspondientes a la misma entrada según la trayectoria seguida por el sensor. O sea, traducido, depende el sentido en que se va dando la medición, vamos a tener alguna remanencia que produce algún tipo de error por el caso de la histéresis. O sea, si tenemos una medición de temperatura, el cual va aumentando la temperatura hasta este punto, vamos a tener la salida, o sea, si volvemos a las gráficas que vimos en rojo, vamos a tener una salida de tantos milivoltios aquí, ¿no? Ahora bien, si ahora comienza a descender la temperatura y llega a un valor de 0 grados centígrados, con lo cual la entrada va a ser 0 grados centígrados, probablemente si tenemos un valor de histéresis, o sea, una remanencia, vamos a tener acá en la salida de, pongámosle, 5 milivoltios. Pero eso es un valor erróneo, ¿por qué? Porque cuando tengo un 0 grados centígrados, tuviera que tener 0 milivoltios. Pero en cambio tengo 5 milivoltios que equivaldría a, pongámosle, 100 grados centígrados. Si seguimos bajando la temperatura, o sea, si seguimos en este sentido, vamos a llegar a un valor determinado de temperatura negativa equivalente a tantos milivoltios también. Negativo, en realidad, bueno, ya van a ver que con esta clase de sensores no se puede medir valores negativos, pero bueno, vamos a dar ejemplo que tantos valores negativos de milivoltios que me van a indicar una temperatura negativa. Si yo subo, ahora sí, subo la temperatura, vamos subiendo y llega a 0, vamos a ver que vamos a tener en la salida tantos milivoltios negativos, que va a equivaler a una temperatura negativa. Que por lo tanto, si sigo subiendo la temperatura, vamos a llegar a un valor de temperatura de, vamos a poner, 50 grados centígrados, cuando en la salida tenemos 0 milivoltios, que me va a estar indicando 0 grados centígrados. ¿Entienden? O sea, yo estoy viendo en un display que hay 0 grados centígrados cuando en realidad hay 50 grados centígrados. Bien, este es un inconveniente. No es muy habitual ver este error, la característica de la histéresis. Bueno, se traduce en realidad en un error en la medición. No es usual verlo en los sensores, pero sí se puede dar, y esto se tiene que ir traduciendo con algún transmisor que me corrija este valor de histéresis debido a la medición. Bien, esto se puede traducir con algún tipo de transmisor o traductor de señal que me corrige el valor de remanencia que me está quedando acá. O sea, vamos a tener que hacer un corrimiento de 0. Cuando yo estoy en 0 grados centígrados voy a tener que hacer un corrimiento aquí que equivaldría a tener 0 milivoltios en vez de 5 milivoltios, por ejemplo. Y de igual manera para valores negativos. Bien, ahora sí tenemos exactitud y precisión.
que es la precisión, ya lo habían nombrado antes ustedes. Bien. Uy, ya son las... Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, si les parece. Pueden ir calentando el agua del mate y vamos a arrancar con las últimas características estáticas para luego entrar de lleno a todo lo que es sensores, ¿no? Bien, nos vemos en 5 o 10 minutitos. Aprovechen para calentar el agua.